presentación, Carlos. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Pues yo les voy a hablar sobre el teorema de Deng-Nielsen-Baer. Creo que voy a compartir mi pantalla. No me acuerdo por dónde era. Así que... ¿Alguien me ayuda? ¿Es abajo? Donde están como los participantes, el chat y todo eso. Ahí dice ya, share screen, ya lo vi, gracias. Entonces nos vamos para acá. Ok. Ok, listo, ¿ya se ve mi presentación? Sí, ya se mira. Vale, ok. Perfecto. Gracias. Ahora sí, me gustaría apagar mi cámara para estar más cómodo. Bueno. Ok, bueno, pues yo les voy a hablar sobre el teorema de Nielsen-Baer, que este fue mi proyecto de tesis de licenciatura. Estuvo a cargo del doctor Jesús Hernández, que muchos de ustedes lo conocen. Y pues es un tema bastante interesante que también estamos estudiando temas relacionados en el seminario de lectura del Mapping Class Group. Así que los que pues no estén como muy relacionados con esto, los invito, es un comercial como para que se unan a este pequeño, grande seminario. Ok, bueno, pues sin más, vamos a la presentación. Básicamente va a estar dividido en tres partes. Son los preliminares, luego el teorema y una presentación bastante rápida, no tan rápida de este teorema. En esta charla, pues yo no me voy a meter en muchos detalles porque meterme en detalles nos llevaría bastante tiempo, así que solamente les voy a dar como los ingredientes que se requieren en el teorema y las piezas claves para su demostración. Y pues ya si tienen como algún interés, al final les voy a dar algunas referencias para que ustedes puedan como investigar por su cuenta. ¿Ok? Bueno, pues yo creo que todos o la mayoría está como relacionado con el concepto de superficies. Una superficie es una dos variedad, que es localmente, pues una dos variedad, ¿no? Que es segundo numerable. Y también sabemos que del teorema de clasificación de superficies, que toda superficie cerrada es ya sea homeomorfa a una esfera, a una suma conexa de toros o a una suma conexa de planos proyectivos. Ese tipo de cosas lo sabemos. Pero también podemos trabajar con superficies con ponchaduras o con puntos marcados. Nosotros vamos en ese trabajo solamente vamos a trabajar con superficies orientables y a veces con puntos marcados, ¿no? O ponchaduras. Entonces denotamos una superficie N de G como la superficie de género G con N punchaduras. Pues si N es 0, simplemente lo denotamos como N sub G. Aquí vemos como una pequeña presentación de lo que es una suma conexa. Simplemente es quitarle un disco cerrado a los toros y después unirlos por la frontera y pues hacer el cociente correspondiente, ¿no? Bueno, eso es lo que es una superficie. También relacionados a las superficies, pues hay un objeto y en general a cualquier espacio topológico, ¿no? Ahí está relacionado el grupo fundamental de ese objeto. En este caso, pues nos interesa el grupo fundamental de nuestra superficie de género G mayor o igual que 2, el cual pues se define como el grupo de clases de homotopías de trayectorias. Voy a mover el cursor. El grupo de clases de homotopía de trayectorias que están cerradas en un punto, ¿no? El grupo fundamental para una superficie de género G mayor que 2 admite esta presentación. Tiene dos G generadores y el elemento trivial es el producto de los conmutadores. Muy bien. Bueno, el otro objeto que también le podemos relacionar a una superficie es el grupo modular de Teichmüller. El grupo modular de Teichmüller o el Mapping Class Group, pues lo definimos como el grupo de homeomorfismos de esta superficie que preservan la orientación, módulo isotopía. Las isotopías no son más que un caso particular de las homotopías, en donde se pide que las homotopías, estas funciones de transición también sean homeomorfismos, que sean para cada tiempo las funciones de transición sean homeomorfismos. Hay formas equivalentes de definir este grupo, que pues son las
hemos visto, los que han estado en el seminario de lectura del Mapping Class Group, los han escuchado, pero a nosotros nos interesa esta definición como el homeomorfismos que preservan la orientación, módulo isotopía. Bueno, tenemos otro grupo que es en el que consideramos los homeomorfismos que pues, no preservan la orientación, además de los que sí preservan. Y al hacer el módulo isotopía, obtenemos lo que es el grupo modular de Teichmüller extendido. En estos grupos se piden que las isotopías pero pues siempre las dejan fijas, ¿no? Como conjuntos. Algo que se prueba inmediatamente es que el grupo modular de Teichmüller es un subgrupo de índice 2 del grupo modular de Teichmüller extendido. Va a ser un homeomorfismo, un elemento del grupo modular de Teichmüller extendido. Ok, ya teoría de grupos. Un objeto pues, que se desarrolla totalmente algebraico es de los automorfismos internos. Primero, pues un automorfismo interno de un grupo G es una función, es un automorfismo de G que actúa por conjugación. O sea, se dice que Barphi es un automorfismo interno de G si existe un elemento H del grupo, tal que a cada G del grupo lo conjuga por H, ¿no? Eso es un automorfismo interno. Resulta ser que el conjunto de todos los automorfismos internos es un subgrupo normal del grupo de automorfismos de G. Y bueno, esto nos permite definir el objeto que a nosotros nos interesa, que es el grupo de automorfismos externos, el cual se define como el grupo de automorfismos de G, cociente el grupo de automorfismos internos de G. Vamos a usar esta notación. Si F es un automorfismo de G, F barrita es una clase lateral de F en el out de G. ¿Vale? Ok, ahora ya tenemos como todos los ingredientes que necesitamos en el teorema de Deng-Nielsen-Baer. Y pues básicamente esto es lo que dice el teorema. Esta es la declaración del teorema de Deng-Nielsen-Baer. Todos estos personajes que se mencionan en el teorema hicieron una aportación para la demostración total de este teorema. Y pues sin más, el teorema dice lo siguiente, que para cualquier superficie orientable de género G mayor que 2, el grupo modular de Teichmüller extendido de esta superficie es isomorfo al grupo de automorfismos externos del grupo fundamental de ese sujeto. Es todo lo que tenemos acá. El Mapping Class Group extendido es isomorfo al grupo de automorfismos externos del grupo fundamental. Vaya. Entonces vamos a ver cómo demostrar esto. Primero vamos a probar que todo homeomorfismo de la superficie induce un automorfismo del grupo fundamental. Esto es de la siguiente forma. Dado un homeomorfismo, digamos, phi de nuestra superficie en nuestra superficie, y una trayectoria que une al punto base P con la imagen de P vía phi. Entonces, el automorfismo inducido por phi es este automorfismo que viene dado por esta asignación. A cada clase de homotopía de curvas cerradas le asigna esta especie de conjugación, pero no es una conjugación como tal, ¿no? Bueno, esto se puede probar que efectivamente pues, es un automorfismo de G. Y bueno, diferentes selecciones de homeomorfismos nos van a inducir diferentes automorfismos en el grupo fundamental. Pero también, bueno, notemos que pues este automorfismo de acá depende de la elección de esta trayectoria gamma, lo que acá abajo dice. O sea, fijamos este homeomorfismo y variamos las curvas. Estos nos van a dar diferentes automorfismos del grupo fundamental, pero estos van a resultar ser conjugados en el grupo fundamental. Entonces, esto nos permite dar una definición de una función que va del grupo modular de Teichmüller extendido
al grupo de automorfismos externos del grupo fundamental mediante esto, ¿no? También esto es fácil de mostrar que pues, está bien definido y que además es un homeomorfismo de grupos. Eso es totalmente fácil. Lo único que vamos a demostrar nosotros es que esta función de acá es inyectivo y sobreyectivo. Y pues haciendo eso, el teorema de Deng-Nielsen-Baer quedaría demostrado. ¿Ok? No sé si hay como alguna duda hasta aquí o tiene alguna pregunta. ¿No? Yo creo que no. Ok, vale, gracias. Vale, ok. Bueno, para demostrar primero la inyectividad, ¿no? Vamos a mostrar la inyectividad, necesitamos como varias cositas. Así que uno de las piezas claves para la demostración es el método de Alexander. Este es un método pues bastante general, aunque aquí nosotros lo vamos a utilizar para lo que lo necesitamos, ¿no? El método de Alexander básicamente nos garantiza que para una superficie de género mayor o igual que 2, existe una colección de curvas esenciales cerradas simples, tales que si phi fija la orientación y las clases de homotopía libre de estas curvas, entonces phi es isotópico a la identidad. ¿Ok? ¿Vale? Ahora notemos que existe una biyección entre las clases no triviales de conjugación en el grupo fundamental con las clases no triviales de homotopía libre de curvas cerradas y orientadas en nuestra superficie. Esto, pues aquí vemos como un bosquejo de lo que les estoy diciendo. Si nosotros tomamos como cualquier curva en la superficie, esto pues, lo podemos identificar como un elemento del grupo fundamental, simplemente como tomando una trayectoria de nuestro punto base a esta curva. Y pues nuevamente, variando la curva, obtenemos diferentes elementos del grupo fundamental, pero estos van a resultar que son conjugados, ¿no? como lo que tenemos aquí. Así que, pues este tipo de cosas nos da esta biyección entre las clases de conjugación del grupo fundamental y las clases de homotopía libre de curvas cerradas y orientadas en la superficie. Así que, bueno, el Mapping Class Group generalmente estudia las acciones en curvas y pues por eso nos de extrañarnos que aparezcan las curvas en la superficie, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a probar la inyectividad de sigma. Ok, notemos que si F es un homeomorfismo de nuestra superficie, tal que al aplicarle sigma, pues nos da el elemento trivial del grupo de automorfismos. Esto significa que la clase del automorfismo inducido es un automorfismo interno. Esto que está acá, ¿no? F estrella es un automorfismo interno. Entonces sabemos que pues, los automorfismos internos preservan las clases de conjugación, eso es en cualquier grupo. Y entonces por la biyección anterior tenemos que F fija las clases de homotopía libre de curvas. Eso es porque pues fija las clases de conjugación, entonces F también tiene que fijar las clases de homotopía libre de curvas orientadas y cerradas en la superficie. Entonces por el método de Alexander, pues F fija las clases de isotopía o de homotopía, que en este caso no lo mencioné, pero son equivalentes. Homotopía e isotopía para la superficie en la que estamos trabajando son equivalentes. Es un teorema. No siempre es equivalente. Así que podemos hablar en estos casos indistintamente entre homotopía e isotopía. ¿Ok? Bueno, entonces resulta que F pues, va a ser isotópico a la identidad. Y por lo tanto, pues su clase en el grupo modular de Teichmüller es el trivial. Y pues por lo tanto, sigma es inyectivo. No sé si tienen como alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, consideré su silencio como que no. Continuemos. Bueno, lo único que nos falta por demostrar entonces es la sobreyectividad y eso es lo que cuesta más trabajo, demostrar la sobreyectividad. Y por eso necesitamos hacer una construcción bastante grande de matemáticas y necesitamos varias herramientas, principalmente de teoría geométrica de grupos. Por eso
nosotros relajamos un poco la definición de una isometría, introducimos el concepto de cuasisometría. Entonces, una cuasisometría es una función entre espacios métricos, digamos X y Y, que va a satisfacer una serie de propiedades, ¿no? Primero definimos lo que es un encaje cuasisométrico. Pues un encaje cuasisométrico es una función que va de X a Y. Si existen estas constantes, una K positiva y una C mayor o igual a 0, tal que se satisface esta desigualdad. Básicamente, esta es casi una isometría, salvo un error multiplicativo y un error aditivo, ¿no? Entonces, por eso es que le llamamos cuasisometría. Bueno, una cuasisometría es un encaje cuasisométrico si existe una constante D positiva, tal que para todo elemento en Y existe algún elemento en X, tal que la imagen de X bajo F no es más grande que D, con Y, pero no es más grande, que esta distancia no es más grande que D. O sea, como que nuestro espacio está como metido en el otro, casi, muy parecido, ¿no? Bueno, si existe esta función, decimos que X y Y son cuasisométricos. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos a R pues, con la métrica usual, tenemos a Z, entonces la inclusión de Z en R es una cuasisometría, no es difícil de probar. Vemos que a cada elemento de Z no está a distancia de mayor o igual a 1 que algún elemento de R. 2Z también es cuasisométrico a Z. Y bueno, este pequeño ejemplito también nos da la idea de que las relaciones de cuasisometrías pues son es una relación de equivalencia. También se puede probar eso. Bueno, con esto, bueno, vamos a dejar esto como un lado, y después lo vamos a volver a retomar. Y vamos al grupo fundamental. Bueno, en general vamos a definir lo que es una métrica de palabras en cualquier grupo que tenga un conjunto generador, ¿no? Y definimos la métrica de palabras como realmente es la longitud mínima de la que se puede escribir G inversa por H con elementos del generador y sus inversos, ¿no? Eso es básicamente la métrica de las palabras que induce F en un grupo G. No sé, eso está como, creo que intuitivamente bastante fácil. Ok, un teorema que se puede mostrar fácilmente es que si G es un grupo finitamente generado, S y S' son subconjuntos generadores finitos de G, entonces la identidad es una cuasisometría entre G con la métrica de las palabras inducida por S y G con la métrica de las palabras inducidas por S'. Este teorema, pues básicamente nos dice que salvo cuasisometrías, solo hay una métrica de palabras en un grupo finitamente generado. Esto pues, nos va a servir porque el grupo fundamental es finitamente generado, entonces, salvo cuasisometrías, solamente hay una métrica de las palabras en el grupo fundamental. Entonces, cualquier cosa demostrándola con una métrica de las palabras y utilizando cuasisometrías va a ser válido en cualquier otra métrica, ¿no? ¿Ok? Un corolario de este teorema es que cualquier automorfismo de un grupo G finitamente generado también es una cuasisometría. Aquí vemos una demostración, no es tan larga, simplemente consideramos las preimágenes del conjunto generador y notamos que se cumple esta identidad. Entonces, por el teorema anterior, podemos sustituir ya que la identidad es una cuasisometría, podemos sustituir y sale fácilmente que los automorfismos son cuasisometrías del grupo fundamental con las métricas de las palabras. ¿Ok? Ok. Y bueno, como les decía, ¿no? El grupo fundamental es finitamente generado, podemos inducirle esta métrica al grupo fundamental, pero no es la única métrica que nosotros podemos, de la única métrica a la que nosotros podemos dotar al grupo fundamental. Hay otra métrica con la que lo podemos dotar y esto viene dado por una función cubriente. Y esta métrica la vamos a llamar la métrica hiperbólica. Pues como se sabe,
el cubriente universal riemanniano de una superficie de género positivo, mayor o igual que 1, bueno, que 2. Es el plano hiperbólico. Entonces, bueno, también es un resultado estándar de la teoría de cubrientes que la fibra del punto base del grupo fundamental pues está en biyección con los elementos del grupo fundamental, que es básicamente lo que tengo acá. Dada esta función cubriente, entonces la preimagen de P está en biyección con los elementos del grupo fundamental. Así que gracias a esta biyección nosotros pues, podemos definir la distancia hiperbólica de los elementos del grupo fundamental como la distancia hiperbólica entre sus elementos correspondientes en la fibra del punto base. Entonces aquí vamos como un ejemplo, consideramos simplemente como este caminito, tenemos los dos elementos alfa y beta, entonces su distancia va a ser pues va a ser la distancia hiperbólica entre alfa y beta, ¿no? Ok, eso es como bastante hiperbólico. Continuamos. Así que tenemos dos métricas en el grupo fundamental, la métrica de las palabras y la métrica hiperbólica. Y nos gustaría pues ver cómo están relacionadas estas dos métricas. Bueno, esta relación nos la viene a dar o la obtenemos gracias al gran lema de Schwarzschild-Milnor, el cual nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos un espacio métrico X que es propio y geodésico, y además un grupo G está actuando por isometría sobre X, y si esta acción es propiamente discontinua y cocompacta, entonces podemos garantizar que G es finitamente generado y además G es cuasi isométrico a X. Esto es que existe una métrica de las palabras, tal que para todo esta X sub 0 en X, la función, esta función de acá es una cuasi isometría. Ahora lo voy a repetir, tenemos una métrica de las palabras en G, o sea, tal que esta función de acá es una cuasi isometría entre G con esta métrica de las palabras y con la métrica que ya tenía el espacio X. Bueno, pues resulta ser que el grupo fundamental pues sí actúa sobre el cubriente universal, sobre el plano hiperbólico y pues en esencia sobre la fibra de P de todas estas formas. Es propiamente discontinua, cocompacta, además pues tenemos un espacio geodésico y todo eso. Entonces se cumplen todas estos requisitos. Entonces podemos concluir que el grupo fundamental con la métrica hiperbólica es cuasi isométrico al grupo fundamental con la métrica de las palabras. Y pues ya, como ya sabíamos que salvo cuasi isometría solo hay una métrica de las palabras, entonces también como la cuasisometría es una relación de equivalencia, podemos concluir que también, salvo cuasisometrías, solo hay una métrica hiperbólica. Porque para cada métrica hiperbólica vamos a tener una métrica de las palabras, pues todas son, salvo cuasisometría únicas, entonces pues, son únicas todas, ¿no? Así que cualquier cosa demostrando, utilizando la métrica de las palabras o demostrando la métrica hiperbólica van a ser equivalentes estos teoremas. Bueno, eso nos sirve para lo siguiente que vamos a ver. Primero recordemos que el plano hiperbólico, más bien las isometrías del plano hiperbólico, se dividen en esencia en tres clases. Los elementos elípticos, que son los que dejan exactamente un punto fijo en el plano hiperbólico. Las isometrías parabólicas, que dejan exactamente un punto fijo en la frontera visual del plano hiperbólico. Y los elementos hiperbólicos, estos dejan exactamente dos puntos fijos en la frontera visual del plano hiperbólico. Entonces, considerando el plano hiperbólico como el modelo del disco de Poincaré, esto sería así como una
una isometría hiperbólica, bueno, como un bosquejo muy vago de lo que sería, lo que haría una isometría hiperbólica, deja dos puntos fijos y pues uno actúa como repulsor y otro como atractor. Y pues nada más puse un dibujo de esto porque es el que me va a interesar, todos los demás para mi tesis no me interesaron, salvo demostrar que no los necesitaba. Ok, bueno, en el grupo fundamental definimos que un elemento del grupo fundamental es hiperbólico si su transformación de cubierta correspondiente es una isometría hiperbólica de H. Bueno, es que eso tampoco lo había mencionado, pero pues eso es otro resultado de la teoría de gradientes, que el grupo fundamental se puede identificar con las transformaciones de cubierta del grupo del plano hiperbólico. Así que, bueno, vamos a tener que un elemento del plano hiperbólico va a ser una isometría un elemento del grupo fundamental va a ser una isometría, induce una isometría en el plano hiperbólico. El siguiente teorema nos dice que para una superficie de género mayor o igual que 2, todos los elementos no triviales del grupo fundamental son hiperbólicos. O sea, no tenemos elementos parabólicos ni elementos elípticos. Todos son parabólicos, entonces a cada elemento del grupo fundamental le podemos asociar un eje como el que teníamos aquí. A esto le llamamos el eje de la isometría hiperbólica, ¿no? A cada elemento le asociamos un eje, a cada elemento del grupo fundamental. Bueno, esto me va a permitir demostrar dos lemas realmente esenciales para la demostración del teorema de Nielsen-Baer. Y pues para estos lemas, perdón, necesito la siguiente definición. Voy a decir que dos elementos no triviales, alfa y beta, en el grupo fundamental de S sub G basado en P, están ligados en el infinito si los ejes de las isometrías correspondientes se cortan en el interior de H. Creo que está de más decir en el interior, pero pues bueno. Esto es visualmente lo que sigue, ¿no? Decimos que alfa y beta están ligados en el infinito si sus ejes se cortan acá. Aquí pues alfa y beta están ligados, pero alfa y gamma no están ligados en el infinito. Un lema que se utiliza demostrando cuasisometrías es este. Si G es mayor o igual que 2, fijamos una función cubriente del plano hiperbólico en nuestra superficie de género G y tomamos un automorfismo del grupo fundamental. Entonces, dos elementos gamma y delta no triviales del grupo fundamental van a estar ligados en el infinito si, solo si, sus imágenes bajo este automorfismo están ligados en el infinito. En otras palabras, tenemos que los automorfismos preservan ligaduras en el infinito. Como les mencionaba, este lema pues la demostración es bastante larga y pues es aquí donde utilizamos el hecho de que en el grupo fundamental hay una sola métrica, tanto de las palabras como de la métrica hiperbólica, porque como mencionamos anteriormente, phi es una cuasisometría con la métrica de las palabras en el grupo fundamental, pero para demostrar este lema de acá, utilizamos que phi es una cuasisometría con la métrica hiperbólica. ¿Ok? Y es por eso que es importante pues, haber hablado y dicho todo lo anterior. ¿Ok? No voy a dar una demostración de esto, pero pues básicamente así se hace una construcción muy parecida a estos. Esta de acá, hacemos los levantamientos, los puntos correspondientes de cada trayectoria gamma y delta. Y pues si suponemos que no están ligados, se debería cumplir esto. Al aplicarle phi como es una cuasisometría, deben haber dos puntos que no estén lo suficientemente lejos. Y pues va a haber una contradicción porque van a haber dos segmentos geodésicos en la imagen de phi que se cortan, ¿no? Y acá construimos caminos que no se cortaban. Y eso contradice el hecho de que phi sea una cuasisometría. ¿Ok? Continuemos. Como corolario,
tenemos el siguiente, y es que podemos también decir cuando tenemos tres elementos en el grupo fundamental, digamos alfa, beta y gamma, entonces podemos decir que dos elementos están del mismo lado de uno o no. Por ejemplo, aquí podemos decir que beta y alfa están del mismo lado de gamma, o que alfa y gamma están en lados distintos de los que define beta, ¿no? Y pues este corolario nos dice que esto de estas clasificaciones, esta definición, se preserva bajo automorfismos. Si dos elementos están del mismo lado del eje de otro, entonces sus imágenes también van a quedar del mismo lado. Listo, pues son las cosas que necesitamos para demostrar la sobreyectividad. Así que si nosotros tomamos un automorfismo del grupo fundamental, entonces hay que demostrar que existe un homeomorfismo de nuestra superficie, tal que su mapping class group o su elemento correspondiente en el grupo modular de Teichmüller extendido, induce un automorfismo, induce la clase la clase de phi en el automorfismo, en el grupo de automorfismo del grupo fundamental, la clase lateral del grupo de automorfismos internos, esta cosa de acá, ¿no? Bueno, pues esto equivale a probar que existe un automorfismo interno, digamos, I sub alfa inversa. Esto solo le pongo inverso porque aquí me va a servir. Del grupo fundamental, tal que se cumple esta relación, ¿no? O sea, que phi compuesto con... que se cumple esta composición. Esta es psi, ¿no? Psi estrella inversa compuesto con phi de beta es igual a este automorfismo interno evaluando a beta para todo beta en el grupo fundamental. Pero pues como todos estos son homeomorfismos, son homomorfismos de grupos, es suficiente probar que esto se cumple para los generadores del grupo fundamental. No lo necesitamos probar para todo beta en el grupo fundamental, sino simplemente para los generadores. Como son 2G generadores en el grupo fundamental, entonces hay que probar que existe un automorfismo interno, tal que esta composición deja fijo cada generador del grupo fundamental. Así que es lo que vamos a hacer, es lo que resta por hacer. Bueno, algo que necesitamos es definir lo que es una cadena. Una cadena en una superficie S, pues va a ser una colección de curvas, digamos, C1 hasta C2 hasta C2G, tales que se cumplen las siguientes características. Esta I denota el número de intersección geométrico, simplemente es como las veces que se intersectan las curvas en la superficie, y necesitamos que cada índice consecutivo se intersecte una sola vez, no más, no menos, o sea, exactamente una vez, y si no son índices consecutivos, entonces no queremos que se intersecten. También les damos orientación a las curvas, de tal forma que esta intersección tenga índice positivo. Esto esta I se llama número de intersección algebraico, y posiblemente se define como +1 o -1, y es +1 si la intersección es consistente con la orientación de la superficie, y es -1 si pues no lo es. ¿Okay? Entonces tenemos que esto es una cadena, ¿no? Este es un ejemplo de una cadena en un dos toro, ¿no? Tenemos estas curvas. ¿Y esto por qué nos sirve? Lo que pasa es que, como por la biyección que les mencioné como al principio, al mostrar la inyectividad, tenemos lo siguiente. Estas clases de isotopía pues están en biyección con las clases de conjugación de los elementos generadores del grupo fundamental. O sea, aquí visualmente podemos ver que, por ejemplo, C1 pues está en la clase de isotopía de gamma 1 o de homotopía. Gamma 2 está en la clase de homotopía de C2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos la clase de conjugación de esta, va usando como de la notación, CI va a representar la clase de conjugación de gamma de I en el grupo fundamental. Entonces, lo que nosotros vamos a probar es de que estas CIs,
Bueno, esto es lo que dije allá. Lo que vamos a nosotros demostrar es que al aplicarle a CI estas clases de al grupo fundamental, también forman una cadena, ¿no? A ver, lo voy a repetir, como que no se entendió muy bien. Si yo considero estas curvas de acá, son clases de conjugación en el grupo fundamental, phi me induce me mueve las clases de conjugación, ¿no? Porque me mueve los elementos del grupo fundamental, entonces me mueve las clases de conjugación. Entonces, como cada clase de conjugación le corresponde una clase de isotopía de curvas, que es esta, yo voy a decir que esta es la clase de isotopía correspondiente a la clase de conjugación de phi de CDI. Voy a probar que esas clases de isotopías de curvas también forman una cadena en el grupo, en la superficie. Es lo que voy a probar. Entonces tengo que probar básicamente lo que les mencioné de las propiedades que satisface una cadena, ¿no? Voy a probar que cada curva, phi de CDI, tiene un representante simple, que los índices consecutivos se intersectan una vez, los índices no consecutivos no se intersectan ninguna sola vez, y que el número de intersección algebraico pues no depende del índice, o son todos menos unos o son todos menos o más uno. Entonces, para demostrar que en estas clases de isotopía hay un representante simple, o equivalentemente que esto es un representante simple, ¿no? Es que usamos la siguiente caracterización. La clase de conjugación de un elemento primitivo del grupo fundamental tiene un representante simple, sí, solo sí, cada par de representantes de las clases no están ligados en el infinito. No necesitamos como definir que es algo primitivo, pero pues es un elemento que realmente es importante, ¿no? Si no es primitivo, no. Los generadores van a ser primitivos. Entonces, esto se preserva bajo automorfismos. Entonces, no hay que preocuparnos por eso. Entonces, vamos a utilizar esta caracterización. Tenemos lo siguiente, como esta clase de isotopía de gamma de I tiene un representante simple, CDI. Esto pasa así solo si cualesquiera elementos en esta clase están ligados en el infinito. Clases de conjugación, ¿no? Es lo que nos dice esta caracterización. Tiene un representante simple, sí, solo cada par de representantes de la clase de conjugación no están ligados en el infinito. Entonces, bueno, esto se preserva bajo phi, por lo que demostramos en el lema de ligados en el infinito. Entonces, aquí aplicamos phi, sabemos que cualesquiera phi de alfa de i y phi de alfa de beta, de esta clase de conjugación no están ligados en el infinito. Entonces, aplicando la caracterización anterior, obtenemos que esta clase de conjugación tiene un representante simple, ¿no? Bueno, clase de conjugación es lo mismo que clases de isotopía libre de curvas cerradas y orientadas. Así que no hay tanto problema con eso. Bueno, para demostrar que si dos índices no son consecutivos, un número de intersección geométrico es cero, usamos esta otra caracterización, y es que dos clases de conjugación tienen un número de intersección geométrica cero, si solo si cualquier par de representantes no están ligados en el infinito. Nuevamente es aplicar el lema de ligados en el infinito. Yo ya sé que estos para gamma no están ligados en el infinito, entonces cualesquiera par de representantes tampoco están ligados en el infinito. A los representantes les aplico phi, ninguno va a estar ligado ninguno de ellos van a estar ligados en el infinito, cualesquiera dos no van a estar ligados en el infinito, y entonces aplicando otra vez esta caracterización obtengo lo que yo quería demostrar, que el número de intersección geométrico de estas dos clases de isotopía pues tiene que ser cero. Para pues demostrar que el número de intersección geométrico de ahora sí los índices consecutivos es 1, utilizamos esta caracterización de acá, que esto va a ser importante en la siguiente parte de la demostración, así que hay que tratar de acordarnos de ello. Entonces tenemos que la intersección geométrica de A y B es 1, o sea, aquí estoy como generalizando. Sí, solo sí, para algún representante beta de B,
que está ligado en el infinito con algún representante alfa de A, el conjunto de representantes de B que están ligados con alfa es precisamente este conjunto de acá. Son puras conjugaciones por potencias de alfa. ¿Ok? Nuevamente aplicamos el lema anterior, el lema de ligados en el infinito. Yo ya sé que esto se cumple para gamma de I y gamma de I más 1. Entonces existe un elemento beta de gamma de I que es tal que está ligado con un representante de gamma de I más 1. Y el conjunto de representantes de la clase de gamma de I es precisamente este. Esto se preserva bajo automorfismos también. Y pues utilizando esta misma caracterización nos regresamos y ya probamos que esta propiedad de aquí se cumple. Creo que no hay como mucha confusión en eso. Y pues ya finalmente lo que resta probar es de que el número de intersección geométrico no depende del índice, que son todos iguales. Utilizamos esta otra caracterización de acá, y es que ahora lo anunciamos de forma general. Si tenemos A, B y C clases de conjugación, tales que el número de intersección geométrico de A con B y el número de intersección geométrico de B con C son 1, y además el número de intersección geométrico de A con C es 0, y nos tomamos un representante de cada clase, alfa de A, beta de B y gamma de B, entonces el número de intersección algebraico de A con beta va a tener el mismo signo que el número de intersección algebraico de B con C, si solo si los ejes de alfa, beta, alfa inversa y gamma, beta, beta inversa se encuentran en diferentes lados del eje de beta. Sabemos que esta propiedad de acá, como esta configuración lo satisfacen las curvas gamas de I, esta propiedad de acá se cumple. Como phi preserva por el corolario de ligados en el infinito y preserva los lados de los ejes. Entonces aplicamos phi, nos regresamos con esta caracterización y pues probamos que las clases de conjugación de phi de C de I con phi de C más 1 no depende de I para cualquier I. Son todos iguales. ¿Okay? Básicamente es esto de acá. Tengo alfa con beta, beta con gamma, están como ligados de esta forma. Aplico phi, esto pasa así, solo si al conjugar beta con alfa, este ya no está ligado con beta y este ya no está, y este otro elemento ya no está ligado con beta. Aplico phi, se preservan las ligaduras, no importa cómo quede, el caso es que me queda una configuración como esto, y esto pasa así, solo si estos elementos tienen esta configuración de acá. Y pues ya, ¿no? Con eso terminamos de probar que, que nuestro conjunto de phi de C sub is forman una cadena también en nuestra superficie. Entonces tenemos dos cadenas, tenemos las cadenas de curva CDI y las cadenas de curva CDI. Para relacionarlas, pues hay otro teorema que se enuncia como el principio de cambio de coordenadas. También es muy general, pero lo anunciamos para lo que lo necesitamos. Y pues lo que dice, para iniciar este teorema, necesitamos esta definición de acá. Y pues decimos que una cadena, esta C1 hasta CK, es una superficie S, y en una superficie S es no separadora, si al contar a S por la unión de estas curvas, la superficie resultante es conexa. ¿Okay? Esta definición nos sirve porque para demostrar este principio de cambio de coordenadas, lo que hacemos es cortar sobre estas curvas, luego emparejamos como queremos, volvemos a unir y hacemos el cociente correspondiente y obtenemos este resultado que se enuncia acá, ¿no? Si tenemos estas colecciones de curvas no separadoras, C1, C2 hasta CK, C1', C2' hasta CK' en nuestra superficie, entonces el principio de cambio de coordenadas nos asegura que existe un homeomorfismo en nuestra superficie, tal que esta función psi manda a cada curva, a cada elemento de la cadena en su correspondiente de esta otra
de esta otra curva, ¿no? Bueno, no necesitan ser cadenas, ¿no? Pero las cadenas satisfacen estas condiciones. Así que, pues, por el principio de cambio de coordenadas, existe un homeomorfismo, sí, de nuestra superficie y nuestra superficie, que deja fijo P, y además satisface que la imagen de cada curva CDI bajo esta función sí cae directamente en la curva phi de C sub I. Y pues nuestro para demostrar que nuestro automorfismo del grupo fundamental está inducido por un homeomorfismo de S, es este de acá, ¿no? Es esta sí. Entonces, vamos a probar que pues esto, que pues se da eso, ¿no? Bueno, aquí son unas cosas que ocurren, que esta es sí estrella, de CDI es la clase de conjugación de permítame tanto. Oh, ya, perdón, hubo un error técnico, pero ya No te regresaba. preocupes. Ok, continuemos. Entonces debemos de probar, bueno, es lo que afirmamos, ¿no? Que FIDE en la clase de isotopía de sí es igual a la clase lateral de esta phi en el grupo de automorfismos de G, ¿no? Entonces debemos de probar lo siguiente, que existe un automorfismo interno I sub alfa en el grupo fundamental, tal que phi compuesto con esta función estrella inverso es este automorfismo interno. Y esto se debe cumplir pues para todo elemento en el grupo fundamental. Pero como yo les había dicho antes, es suficiente probarlo para los generadores del grupo fundamental. No lo necesitamos hacer para todos. Ok. Lo que vamos a hacer es algo de inducción. Vamos a probar que existe un automorfismo que preserva al 1. También vamos a probar que existe que ese mismo automorfismo pues preserva el 2. Y de ahí vamos a generalizarlo para cualquier, para la I que necesitemos. Bueno, vamos a denotar por F a la composición de psi estrella inversa con esta función de aquí. Con phi. Ajá. Ok, pues sabemos que pues F es un automorfismo, entonces F preserva ligaduras en el infinito, y además F deja fija las clases de conjugación, las clases o bien las clases de isotopía libre de curvas cerradas simples con orientación para todas las curvas que nos importan, ¿no? Entonces, en particular, pues fija la clase de conjugación de gamma 1. Entonces, F de gamma 1 es una conjugación de gamma 1. O sea, existe un alfa 1 en el grupo fundamental, tal que F de gamma 1 se escribe de esta forma, ¿no? Alfa sub 1 inversa, gamma 1, alfa sub 1. Bueno, pues como haciendo una especie de despeje, pues obtenemos esto de acá. Tenemos que este automorfismo interno I sub alfa, compuesto con F, deja fijo al elemento gamma 1 del grupo fundamental. Okay. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos además que F deja fija la clase de conjugación de C2. Esta composición sigue siendo un automorfismo del grupo fundamental, por lo tanto preserva ligaduras en el infinito. Tenemos que gamma 1 y gamma 2 están ligados en el infinito. Además, su intersección geométrica de las clases de isotopía de curvas, clase de isotopía correspondientes es 1, ¿no? Entonces, dada la caracterización que les mencioné de cuando tenían un número de intersección geométrica 1, se deduce que al evaluar gamma 2 en esta función, este elemento de acá tiene que tener esta forma de acá, tiene que ser un conjugado, tiene que ser de esta forma de acá, ¿no? No sé. Ya quisiera llegar a aquel punto, pero bueno.
Este, ok, es esta cosa de acá, ¿no? Sí, ¿no? Porque esto como preserva ligaduras en el infinito, esto está ligado con esta cosa de acá, su número de intersección sigue siendo 1, entonces aquella propiedad, este elemento tiene que ser, de este elemento tiene que tener esta forma para algún K en Z, ¿no? Ok, bueno, entonces haciendo como especie de despeje, obtenemos lo siguiente. Este automorfismo interno dado por este elemento compuesto con F, pues va a dejar fijo a gamma 1 y también deja fijo a gamma 2, por lo que ya vimos, ¿no? Entonces, como deja fijo a estos dos, tenemos que esta composición deja fijo, y pues es un automorfismo, deja fijo a cualquier elemento de esta forma. Cualquier elemento de esta forma. Bueno, entonces ahora por inducción podemos probar que esta función de acá deja fijo a cualquier gamma de i para cada i mayor o igual que 3. Y esto es por lo siguiente. Gamma de i se caracteriza en el grupo fundamental porque está ligado con gamma de i menos 1, gamma de i sub menos 1, y además porque su eje en el plano hiperbólico se encuentra entre los ejes, entre los ejes de esta especie de, más bien esta conjugación de acá, que sería gamma sub i menos 1 elevado a una potencia L de algún entero con gamma de i gamma sub i menos 2 con aquí debería ser menos, según yo. Aquí debería ser el negativo, si me falta un signo acá. Y esta cosa de acá, para algún entero L. Bueno, aplicando el lema que nos interesa, el corolario del ligados en el infinito, pues esto se preserva también para phi. Entonces, al aplicarle eso a estos elementos, como esto ya los deja, esta función deja fijo a estos elementos de acá, entonces al aplicarle phi de i, al aplicar phi de i a esta función a phi de i, el elemento que nos queda tiene que ser exactamente phi de i, por cómo está caracterizado phi de i, no puede ser otro. Entonces, pues esta función tiene que dejar fijo a cada gamma de i. Bueno, no es que tiene que dejarlo, ¿no? Que solamente pues, lo deja fijo. Entonces, pues ya hemos probado que este es el automorfismo interno que estamos buscando. Y su gamma de 1 a la k por alfa de 1, el automorfismo que necesitábamos para probar que efectivamente la función sí induce la clase lateral de la función phi, y que era lo que queríamos demostrar. Entonces ya así queda demostrado el teorema de Nielsen-Baer. No sé si tienen como alguna pregunta de mi parte. Es todo. Así que pues. Muchas gracias, Joaquín. Fue una muy buena exposición. Sí, muy detallado sobre todo la parte del final. No, estuvo muy bien. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Y te puse un corazón. No lo sé. Pregunten si tienen alguna duda. Trataré de responderles. ¿No? Los mandaré a leer alguno de estos libros de acá. ¿En cuál libro está como una prueba? Por lo menos como un bosquejo. Bueno, pues en la demostración realmente todo lo que se necesita, bueno, casi todo está en esta referencia en la 1, en este libro de Far Margalit, A Primer Mapping Class Group, que pues está en internet, pueden descargar. Creo que es el capítulo 8 de la sección 1, básicamente le dedica todo ese capítulo a la demostración de este teorema. Está bastante interesante. Luego pues se puede profundizar más. Okay. Pregunta en el chat ¿qué se usa del Claralo en la demostración? En el Claralo utilizamos lo que son las
las cuasisometrías. Básicamente ahí en el Juan Margalit utiliza, creo que el lema de Schwarz-Mirno para demostrar que el grupo de automorfismos, que los automorfismos son cuasisometrías. Pero pues eso se puede demostrar con pura teoría geométrica de grupos, no necesitamos como meternos en otras herramientas, y básicamente es lo que yo hice en mi tesis, y para eso utilicé el Claralog. Sí, o sea, el Claralog para la parte correspondiente a esto de cosisometrías, ¿no? Y todo eso. Ajá, exactamente. ¿No? Sí, ajá. Sí, es que luego también lo puedes ver desde un punto de vista, por ejemplo, estas curvas las puedes ver como un grafo. Entonces, utilizas como el grafo de Cayley para definir la métrica de las palabras. Pues de hecho, bueno, ahorita que ya que mencionaste eso, porque recuerdo que hay como un resultado, ¿no? Que te dice que, creo que es este mapping class group extendido, ¿no? Es isomorfo al grupo de automorfismos, ¿no? El complejo de curvas. ¿Se podría dar una demostración usando eso? O sea, el mapping, realmente no sé. O no se lo dije mal, pero... Repítelo, no entendí bien. Sí, porque, o sea, si es como que el mapping class group extendido, sería isomorfo al grupo de automorfismos del complejo de curvas, ¿no? Uno que la asocias, ¿no? Esas curvas cerradas simples. No sé si a lo mejor ahí se puede dar otra prueba al teorema. Y no quisiera responder porque realmente yo no sé mucho sobre complejo de curvas. Todo lo que he escuchado es como... Sé que los estoy utilizando implícitamente, pero no me metería más en eso. Sí, traté de darle vuelta a ese asunto. Yo no estoy segura, pero creo que lo que dice Carlos, o sea, no sé si ayude para eso, pero su afirmación creo que sí se sostiene para como todos menos una cantidad finita de casos. Pero no sé si ok, ya. ¿No lo vimos en el seminario? ¿No lo han mencionado? Eso a lo mejor lo vemos de esa sesión, no, sino hasta la que sigue. Son de las cosas que hace Jesús, creo. Ya, ok. De hecho dijo que si le daba tiempo lo iba a ver. Sí. De hecho, ok. Yo tenía una última pregunta, que iba también un poco en el sentido de... Porque, o sea, yo estaba pensando, ¿no? O sea, en este resultado, ¿no? Tenemos que básicamente, o sea, tenemos que el grupo de automorfismos externos del Pi1 es isomorfo, ¿no? Este mapping class group extendido. Y eso, o sea, como que se parece mucho... ¿Cómo? Perdón, sigue. Sí. Y eso se parece mucho a un resultado que se tiene, por ejemplo, para n variedades, ¿no? Con n mayor o igual que 3. O sea, que las n variedades hiperbólicas pues están determinadas únicamente por su grupo de isometrías, ¿no? Por su pi1, ¿no? O sea, que de manera algebraica se ve también lo mismo, o sea, se ve que el grupo de automorfismos externos del pi1 es isomorfo al grupo de isometrías bajo la métrica hiperbólica. Y, o sea, eso es por un lado, ¿no? Pero por otro lado, pues tenemos que en superficies, pues, o sea, hay una rigidez, ¿no? En el sentido de que si dos superficies son homotópicamente equivalentes, entonces son difeomorfas, ¿no? Entonces yo, o sea, me estaba preguntando si no puedo usar eso último que comenté para una demostración de ese teorema, ¿no? Para el isomorfismo entre ambos grupos. Pues yo creo que sí, podríamos checar si se puede. Lo más posible es que Jesús nos pueda ayudar, así que hay que acercarnos a Jesús a preguntarle. Ok. Sí, o sea, yo solo pensaba en eso, ¿no? Porque pues como que para dimensiones superiores, pues esta rigidez o esa caracterización en términos del pi1 te da el isomorfismo, ¿no? En grupos. Y yo pensaba, bueno, pues a lo mejor esta rigidez en términos de equivalencia homotópica te da el mismo isomorfismo, ¿no? Con los grupos correspondientes. Puede ser. Necesitaría pensarlo mejor, pero podría ser. Ok. Sí, pues de mi parte son todas las preguntas que tenía, realmente. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Bueno, entonces si es el caso, pues te volvemos a agradecer, Joaquín.
La verdad que muchas gracias por animarte a dar la charla en el seminario. Por nada, cuando gusten. Tomaremos la palabra eventualmente. Cierto. Ok, no, pues gracias a ustedes por la invitación.